Hola a todos. Hoy es jueves, 9 de octubre de 2025, y nos acompañan nuestros queridos amigos Michael Hudson y Richard Wolff. Bienvenidos de nuevo. Encantados. Como todo el mundo está hablando del plan de paz de Trump, quiero empezar por ahí. Michael, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo? Mencionaste en un correo electrónico que lo que ha pasado en Gaza no es la guerra de Israel, sino la de la OTAN. ¿Qué quieres decir con eso? What's your point in that? Well, Trump told Fox News last night. Bueno, Trump dijo anoche a Fox News, cito, lo importante es que la gente vuelva a amar a Israel. Le dije a Bibi que Israel no puede luchar contra todo el mundo. Y Netanyahu ha estado diciendo que esta guerra va mucho más allá de Gaza e Israel. En realidad, es una lucha en un noveno frente. Y ese noveno frente trata sobre quién va a controlar cómo los estadounidenses perciben las relaciones internacionales, la geopolítica de lo que está ocurriendo. Creo que si la confrontación militar se detuviera, al menos temporalmente, el conflicto se habría desplazado ahora al campo de batalla político y cultural. Y tenemos que analizar eso. Esto está resultando ser un conflicto mucho más profundo y duradero. Y va más allá de eso, Palestina e Israel. Creo que para responder a tu pregunta, la guerra en Gaza y Cisjordania no es simplemente un conflicto militar entre Israel y los palestinos, del mismo modo que Rusia no está simplemente en un conflicto militar con Ucrania. Los palestinos no están en guerra con Israel, sino con la OTAN, dirigida por Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Y la estrategia de Israel es, ¿cómo mantenemos la lealtad de Estados Unidos ahora que las encuestas muestran que la gente joven se pone del lado de los palestinos y no de Israel? ¿Qué implica eso para el apoyo continuo de Estados Unidos a Israel? Bueno, esta es una lucha mucho más duradera y va más allá del campo de batalla militar. Y se trata de cómo el mundo enmarca su forma de pensar sobre lo que está ocurriendo. Este es el campo de batalla más profundo y amenazante, el control del relato, cómo se plantea el tema, lo que se enseña en las escuelas y universidades y lo que se difunde por las plataformas de Internet y los medios de comunicación de masas. Ese espacio ya ha caído bajo el control de los extremistas sionistas más radicales. Y de eso ha tratado toda la lucha de la última semana. TikTok. El presidente Netanyahu ha explicado att smalare que judar es gamma till novamo front is for towards brand with the This ninth front to control the United States. That's the real war that's happening, and this control. Esa es la verdadera guerra que está ocurriendo. Y este control no se está estableciendo de forma militar, sino moldeando la opinión pública estadounidense a través de multimillonarios sionistas extremistas que influyen en los multimillonarios de Silicon Valley, quienes a su vez controlan los medios de comunicación de masas. Los has visto moverse para tomar el control de la inteligencia artificial, comprar TikTok y rediseñar sus algoritmos para sustituir las imágenes que TikTok mostraba de bebés palestinos, asesinados y otros horrendos ataques genocidas. Todo eso está siendo borrado. El nuevo algoritmo está bloqueando cualquier debate o exposición en TikTok sobre lo que Israel ha estado haciendo en Gaza y Cisjordania. Israel se ha concentrado, al igual que su ejército, en matar a dos grupos de personas, periodistas y médicos. Deben destruir cualquier intento de que el mundo sepa lo que están haciendo. Y los médicos no deben curar a los heridos, especialmente a los niños que podrían crecer recordando lo que les está ocurriendo. Israel dice que si esos niños sobreviven, representan una amenaza para el judaísmo porque Israel es un estado judío. Es decir, como dice Alistair Crook, una teocracia. Y una teocracia no tiene lugar para nadie que no sea miembro del estado judío. Así que esta guerra se está extendiendo a las iglesias. Ya sabes, ¿qué van a decir las iglesias?
Van a decir que esta guerra de Israel contra los palestinos forma parte de la Biblia, que el Señor apoya a Israel, como ha afirmado el embajador de Estados Unidos en Israel, diciendo que debe seguir la Biblia. Hay todo un intento de crear no solo una narrativa falsa, sino también de utilizar los algoritmos de todas las principales plataformas de Internet, Facebook, Google, incluso X. Si intenta usar estas plataformas, y ahora pueden expurgar o censurar cualquier debate o información que no refleje una opinión israelí, entonces estás moldeando la opinión pública. Opinion, then you're shaping public opinion. And if you can take over the news like CBS News. Y si puedes apoderarte de los medios de comunicación, como CBS News, que acaba de ser tomada por un ferviente sionista, también estás transformando las universidades, que están impidiendo cualquier manifestación estudiantil a favor de la paz. Dicen, si quieres paz y no combates, entonces eres antisemita. Te expulsamos. Y si eres un profesor que describe esto, te expulsaremos, como ha hecho la Universidad de Columbia, y otras universidades también lo están haciendo. Esta es una guerra cultural, y eso es lo que está siendo eclipsado por toda esta discusión militar. Y dado que ni Richard ni yo somos especialistas militares, creo que eso es realmente lo que debe debatirse en tu sitio, porque ya tienes suficientes expertos militares explicando la brutalidad de lo que está ocurriendo. Estás en silencio. Vale, desde otro ángulo, pero tienes tu punto. Ya lo hablamos antes. Adelante. Go ahead, your take. Let me frame it slightly differently, but I think in a way. Permíteme plantearlo de una forma ligeramente diferente, pero que complemente lo que Michael acaba de decir. Esta es mi interpretación, o quizá traducción sea una palabra más adecuada, de lo que Trump dijo en Fox News, la parte que citó Michael. No es lo que el presidente dijo literalmente, pero esto es lo que creo que hay detrás de sus palabras, que él y sus asesores han llegado a la conclusión de que la marea ha cambiado en el mundo. Israel está perdiendo ahora la batalla por los corazones y las mentes que había iniciado, haciendo demasiado poco, demasiado tarde, y no ha podido superar la realidad de lo que ha estado haciendo a los palestinos en Gaza durante los últimos 2 años. ¿De acuerdo? Y ya es demasiado tarde. No sé si quieres darle crédito a los medios críticos globales o colgarle otra medalla a Greta Thunberg, pero él está perdiendo. Y no creo que al presidente Trump le importe de todos modos. Lo que sus asesores le han dicho es que la marea está cambiando dentro de Estados Unidos. Se está volviendo políticamente imposible para él continuar con la política Biden-Trump de ser 100% pro-israelí, más incluso de lo que lo son la mitad de los propios israelíes en términos de política bélica. Se está volviendo peligroso. AIPAC, con todo el dinero que gasta y toda la influencia que tiene, no ha logrado imponerse. Y le está diciendo a Bibi, escucha amigo, no puedo seguir apoyándote si en mi país la opinión se está alejando de ti. He hecho todo lo que puedo hacer. Me retiro. Tienes que hacerlo ahora. Y entonces dice algo ridículo. Tienes que hacer que el mundo te quiera. Bueno, sé a qué se refiere. Quiere decir que AIPAC tiene que hacer algo para cambiar la dirección de la opinión política estadounidense. Y de nuevo, recordaría a todos que estamos a solo unas semanas de unas elecciones que, según las encuestas, podrían llevar a un musulmán socialista anti-israelí a ser el alcalde de la ciudad más grande del país. Ese es un mensaje extremadamente poderoso que se está enviando. Incluso si por las elecciones, y no parece que vaya a ser así, fíjate hasta dónde ha llegado ya. Y si lo sigues, como he estado haciendo desde el comienzo de su esfuerzo, mucho antes de que se hiciera conocido, uno de sus principales apoyos fue una organización llamada Jewish Voice for Peace, un grupo judío pro-palestino y contrario a la guerra de Israel en la ciudad que tiene más judíos que cualquier otra de Estados Unidos. Quiero decir, vaya, ¿qué? Y creo que están aprendiendo y que están muy preocupados.
Marjorie Taylor Greene ha anunciado que votará con los demócratas porque no puede aceptar la política de recortar Medicaid para las personas pobres. El señor Massey está intentando sin descanso que se hagan públicos los archivos de Epstein. Hay una seria especulación de que la verdadera razón por la que cerraron el gobierno no tenía nada que ver con Medicare, ni con nada parecido, sino con aplazar el desenlace de los archivos de Epstein. The denouement of the Epstein files. Okay, I don't know whether these things are true or not, but if you put Vale, no sé si estas cosas son ciertas o no, pero si las juntas todas, sugieren que Michael tiene razón, que aquí hay un punto de inflexión. Este asunto, incluso los israelíes y los estadounidenses lo entienden ahora, es que la acción militar en Gaza tiene que detenerse porque es contraproducente, es perjudicial. El objetivo era darles más seguridad y como los críticos les han dicho durante años, eso no va a funcionar. Están haciendo su situación más difícil. Y se está viendo en todo el mundo, incluso el humorista Jon Stewart explicando a su público que Netanyahu es quien está provocando una ola global de antisemitismo. ¿Qué quiso decir? Que por lo que están haciendo en Gaza, estáis locos. En nombre de preservaros, os estáis destruyendo. in the name of preserving yourself, you're killing yourself. And that allows me to say, and bear with me, Y eso me permite decir, y tened paciencia conmigo, que nada es más típico de los imperios en declive que ver a sus líderes hacer cosas ante las que todos les gritan, no hagas eso empeora tu declive. Pero no pueden oírlo. Están atrapados en esas formas de actuar. Y no sé si Netanyahu puede oír algo de esto tampoco, pero esa es mi sospecha. El señor Trump se está dando cuenta de que va a tener que elegir. Está muy claro quién va a ser sacrificado. ¿Sabes? Los alemanes cometieron un holocausto, un genocidio, y todavía hoy sufren por la reputación que tienen en todo el mundo por ello, por cómo todo eso ha quedado grabado en la mente de millones de personas. No se deshace esto rápidamente. Hitler murió en 1945, y aquí estamos 80 años después, y aún podemos ver a Alemania dentro de la Unión Europea. Germany inside the European Union. I mean, my family is part French and part German. I have lived. Quiero decir, mi familia es en parte francesa y en parte alemana. He vivido los efectos de todo esto durante toda mi vida. Aunque nací en Estados Unidos, soy estadounidense y todo eso, soy plenamente consciente de que sigue vivo y presente de mil maneras. Israel tardará muchísimo tiempo, si es que alguna vez lo consigue, en salir de debajo de lo que ha hecho. Y ahora el señor Trump les está diciendo, también me vais a perder, porque no voy a sacrificar mi vida política, ya que el AIPAC ya no puede comprar y controlar el relato, como explicó Michael. Antes se le daba muy bien. Todos admirábamos, a nuestra manera, cómo lo hacía. Pero todos sabíamos, si lo piensas, que no duraría para siempre. Pues bien, irónicamente, el esfuerzo más agresivo por mantenerlo, la destrucción de Gaza, es también su final. The Gaza destruction is also the end of it. Richard, a few months ago, Richard, hace unos meses, Netanyahu dijo que los mayores enemigos de Israel son los judíos asimilacionistas. Esto es relevante para la candidatura de Mandami. Dijo que los judíos asimilacionistas quieren formar parte de su propia sociedad, quieren formar parte de su propia economía, no miran hacia Israel. No ponen a Israel en primer lugar. Los judíos estadounidenses pondrán a Estados Unidos en primer lugar. Los judíos europeos pondrán a Europa en primer lugar. Son el enemigo. Pues bien, un amigo mío comentó el otro día que es como si Netanyahu hubiera leído 1984 de Orwell y hubiera tomado en serio la idea de que quienes controlan el presente controlan el pasado, y quienes controlan el pasado controlan el futuro. Así que lo que Israel está intentando hacer es reformular todo el pasado, toda la historia del asentamiento de Israel desde el principio. the settlement of Israel from the very beginning, the Israeli Holocaust, the Nakba, El holocausto israelí, la Nakba, los asesinatos en masa, toda la historia militar. Bien, como mencioné, para establecer todo esto hay que controlar la narrativa. Y es una narrativa histórica, una narrativa informativa en curso, y está rematada por lo que se enseña a los estudiantes. Quiero hablar de la economía, de cómo surgió esta narrativa, y tengo algo de experiencia personal al respecto.
A finales de los años 70, hace más de 7 décadas, vi cómo se sentaban las bases de la guerra cultural que se estaba preparando. Yo era economista en Wall Street y algunos de mis amigos más antiguos trabajaban para Drexel Burnham. Esa era la firma de banca de inversión dedicada a las adquisiciones corporativas y a las tomas de control mediante bonos basura. A menudo me reunía con ellos y en ocasiones intervenía en sus reuniones de consejo. Varios de sus directivos me dijeron que lo más importante en sus vidas era el sionismo. Drexel fue la firma de banca de inversión que desarrolló los bonos basura para hacerse con empresas y convertirlas en vehículos financieros para obtener plusvalías. Formaba parte de la transición más amplia del capitalismo industrial estadounidense al capitalismo financiero depredador, haciendo ofertas de compra para transformar las empresas en instrumentos financieros. El principal organizador, Michael Milken, acabó en prisión por operaciones con información privilegiada con los inversores de Drexel. Lo que me quedó claro fue que esos inversores eran antiguas familias judías, y más aún, que eran sionistas. And they were more than Jewish. They were Zionists. And the financial details have been... Y los detalles financieros de todo esto se han difundido ampliamente. Pero lo que no se reconoce es que existía una especie de pacto personal entre todos esos inversores, que iban a hacerse muy ricos jugando con nuevas reglas, del tipo que los bufetes de abogados y las empresas de inversión de prestigio no tocarían, realizando adquisiciones hostiles en lugar de propuestas de fusión amistosas. El acuerdo consistía en que todos debían destinar una parte sustancial de sus ganancias a la causa sionista. Y eso iba más allá del AIPAC. Significaba apoyar la causa sionista en muchísimas dimensiones. Unas décadas más tarde me reuní con algunos de los antiguos estrategas de Drexel que habían fundado sus propias empresas. Create firms of their own, and they applied this principle that aplicaron este principio según el cual, para unirse a esta calificación corporativa, estos inversores, que eran los que estaban tomando el control de Silicon Valley, las acciones de Internet y las de tecnología de la información, se centraron en ello desde el principio. Se convirtieron en multimillonarios. En el caso de Larry Ellison, ahora un trillonario, pudieron operar con una especie de libertad al atacar la economía en general que los bancos de inversión, las empresas y los bufetes de abogados tradicionales no tenían. Avanzando hasta la última década aproximadamente, tienes las mayores firmas de inversión, las de Silicon Valley. Todas estas empresas están dirigidas por sionistas que colaboran con Israel y el partido Likud, así como con AIPAC. Participan activamente en las campañas políticas de Estados Unidos. They're active in U.S. political campaigns. They're using some of their billions of... Están utilizando parte de sus miles de millones de dólares para promover la causa sionista. Y este intento de moldear la opinión pública estadounidense se centra en el sector financiero, concretamente en el control financiero del sector de la tecnología de la información, las principales plataformas de comunicación por Internet. Todo lo que mencionaba antes, donde se libra la guerra de la información, incluye la toma de control de CBS News para promover posiciones sionistas, la toma de control de cadenas aquí, la toma de control de publicaciones de los medios de comunicación de masas y la enorme propaganda dentro de las iglesias, especialmente las iglesias fundamentalistas, para impulsar este falso cristianismo basado en la Biblia de Scofield y en la idea de que Dios dijo a Israel: matad a todos los no judíos para que llegue el fin de la historia y Jesús pueda volver, llevarnos a todos al cielo y enviar a los demás al infierno. Esta es la locura que ha sido promovida esencialmente por los israelíes, empujando a iglesias cristianas crédulas a transformar la idea de que Estados Unidos es un país cristiano. Eso no es algo que los católicos tradicionales ni la mayoría de las iglesias protestantes, tal como existían antes de 1900, reconocerían hoy. Por eso Trump hizo el acuerdo con China, forzando la venta de TikTok como parte de esta campaña. Junto con Facebook,
X y otras plataformas y medios para crear la perspectiva sionista. Y del mismo modo, recordarás que Hitler creó una historia falsa, diciendo que cuando el mundo fue arruinado por los problemas de deuda de las décadas de 1920 y 1930, intentó culpar de todo a los banqueros judíos. Hitler tried to blame it all on Jewish bankers. Well, the fact is that American banking and European banking... Bueno, el hecho es que la banca estadounidense y la europea eran bastante antisemitas. El origen de estos banqueros internacionales se remonta a la Iglesia Católica en el siglo XIII, que los creó para recaudar préstamos de guerra para los reyes leales a la Iglesia y que luchaban en sus guerras religiosas y cruzadas. Así que existía esa historia falsa. La verdad es que la presencia financiera judía en Estados Unidos no estaba en la banca. Cuando empecé a trabajar para bancos en los años 60, había un antisemitismo marcado. No contrataban a personas judías. En uno de los bancos para los que trabajé, incluso contrataron a un empleado negro antes que a un judío. Entonces, ¿cómo se explica la presencia judía? How do you explain the Jewish presence? They were in the brokerage industry. Estaban en el sector de corretaje, en las industrias bursátil y de banca de inversión, empresas como Drexel Burnham, no en la banca tradicional en absoluto. Y es esta reconfiguración del mundo de la banca de inversión la que ha costado miles de millones, quizá incluso billones de dólares. Parte de ello ha consistido en hacerse en la práctica exentos de impuestos, pagando ni de lejos el impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio que paga el 90% de la población. Así que creo que es apropiado explicar cómo la potencia económica que hay detrás de este esfuerzo propagandístico no solo está moldeando la forma en que los estadounidenses piensan sobre Israel, sino también influyendo en Europa, porque las empresas estadounidenses de Internet y Silicon Valley controlan las principales firmas que operan allí. Así que lo que estás viendo es que estas empresas utilizan algoritmos e inteligencia artificial para actuar como una especie de censura que va mucho más allá de Estados Unidos, abarcando toda la economía mundial. Usando Facebook, X y todas estas otras plataformas, ahora TikTok, se está librando una lucha global por remodelar la historia de una manera sesgada, extremista y sionista. Una forma de pensar propia de la Guerra Fría, neoconservadora, oligárquica de derechas. Toda la narrativa se está volviendo oligárquica, neoconservadora y sionista. Ese es realmente el contexto que veremos desarrollarse probablemente durante los próximos años. Es muy útil tener este tipo de historia. Michael es excepcional en eso, y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Los libros que escribe, los artículos que escribe, te transportan al pasado. Responden a la pregunta. Otras personas notan algo. Michael se pregunta, ¿por qué es así? ¿Por qué, por ejemplo, los judíos serían prominentes en una industria concreta, pero no en otra? Y luego, ¿cómo ayuda eso a explicar por qué Silicon Valley está poblado por las personas que están allí ahora, en lugar de por quienes proceden de la banca tradicional? Él explica que los judíos fueron excluidos de la banca tradicional, así que se dirigieron a otro lugar, y eso pasa a formar parte de la historia. Bueno, yo quiero hacer lo mismo. Los judíos han estado divididos, desde que tengo conocimiento de todo esto, entre quienes pensaban que debía existir una patria, un Sion, un lugar para los judíos, y quienes no lo creían así. Y todos sabemos que parte de la razón debía de ser que fueron excluidos casi en todas partes. El antisemitismo, de una forma u otra, podía llevar a la gente a pensar, vaya, si estuviéramos en un país que controláramos, quizá por fin no seríamos vulnerables a lo que nos ocurrió en España con la Inquisición, en Alemania con el Holocausto y así sucesivamente. O en Estados Unidos, con las formas más educadas de antisemitismo que han existido aquí durante mucho tiempo y que aún persisten. Y quiero recordar a la gente, ¿por qué los judíos se dedicaron a las finanzas? Antes solía ser una crítica, que las finanzas, como escribió Engels en su momento, y misstave en former stupeful.
can take a stupid form. His word, stupid. That's when you think Su palabra, estúpido, es cuando piensas que el problema no son los capitalistas, sino el judío. El antisemitismo es el socialismo de los estúpidos, así fue como lo expresó. Bien, a los judíos no se les permitió formar parte de la Europa feudal. No eran aceptables, ni como siervos, ni como vasallos, ni como señores. Entonces, ¿cómo iban a vivir? No podían vivir de la tierra como los demás en un sistema económico rural. Así que se convirtieron en intermediarios. Se convirtieron en los comerciantes que no tenían tierras, que se desplazaban de un lugar a otro, comprando barato y vendiendo caro, porque así se vive si eres comerciante. Bien, se convirtieron en comerciantes, pero no hay ningún misterio aquí. No necesitas la Biblia para entender nada de esto. Necesitas un poco de historia económica para saber exactamente cómo evoluciona. Pero eso me lleva al punto, y quizá aquí Michael y yo discrepemos. Creo que tiene razón al exponerlo, pero pienso que un lado está perdiendo claramente ahora, y es el lado que antes ganaba. En otras palabras, estamos en un momento en el que los antiguos ganadores, las personas que hicieron el trato, el ala sionista de la comunidad judía, que por cierto, siempre fue una minoría, pero una importante, tenían muchos recursos, consiguieron su pequeño país, lo desarrollaron con la ayuda de judíos del exterior, por supuesto, y con la ayuda de aliados como Estados Unidos y el Reino Unido. Pero se acabó. Se acabó no porque este o aquel fracasara, sino porque hoy forman parte de los perdedores en la economía mundial. Ese es su problema. Ese es el problema del señor Trump. Si no tuviera otras 6 crisis cayéndole encima, podría darle más al señor B. Ya no puede hacerlo. Simplemente no puede. Es demasiado costoso. Y ahora se ha vuelto costoso para él políticamente. Y como eso es todo lo que tiene, ya sabes, llevó a 300 generales y almirantes a Washington hace un par de semanas. Los insultó. Hizo que un ministro de defensa idiota les dijera que estaban gordos y que no daban la talla. Es indignante lo que hizo. Es tan insensible como para hacer algo así. Trump, igual. Están en problemas. Por eso hicieron esa locura y luego la estropearon. Sabes, si tienes demasiadas de estas cosas, ya no se trata del fracaso de este o aquel plan o de alguna estrategia equivocada. No, hay que unir las piezas. ¿Qué está pasando aquí? Y le está diciendo al señor Netanyahu, mira, tienes que cambiar las cosas, la posición de Israel en el mundo. Eso va a ser muy difícil para Israel. ¿Por qué pedirle eso a un país, verdad? Estás pidiendo la luna. No se puede. ¿Por qué estarías en posición de hacerlo? Y estás señalando claramente de quién es el trabajo. Ese trabajo imposible. Son ellos. He vuelto. Es un poco como lo que les ha estado diciendo a los europeos. No estoy en esta guerra en Ucrania como lo estaba antes. Podéis hacerlo. Más vale que lo hagáis. Pero ya no voy a ayudaros a hacerlo, salvo de forma periférica. Eso es lo que les está diciendo a todos. Es porque Estados Unidos no puede desempeñar el papel que desempeñaba antes. Estamos de esta manera, perdón por la expresión, completamente al revés, intentando decirle al mundo y a nosotros mismos que el imperio se ha acabado y que tenemos que idear una narrativa, una estrategia, un sistema de alianzas, un marco de seguridad completamente nuevos, o como se quiera llamar. Se ha acabado, y estamos en un nuevo escenario, y no podemos salir de él mediante la militarización. Bueno, ahí va Richard otra vez. Está siendo razonable. No creo que Israel sea razonable. He conocido a esta gente. Son fanáticos. He trabajado con Netanyahu, con el jefe del Mossad, con sus asesores. No hay manera de que cambien. No van a ser razonables con los palestinos. Están comprometidos con exterminarlos. Los cristianos estadounidenses están comprometidos con el genocidio. Lo viste en toda la decisión de deshacerse del señor Kirk hace un mes. Quería intentar ser un poco más razonable y reflejar exactamente lo que Richard ha estado diciendo. Lo mataron. Cualquier negativa a seguir su programa al pie de la letra
Se trata del mismo modo que se trata a los congresistas republicanos aquí en Estados Unidos. Los expulsan del grupo interno si no se alinean al 100% con el extremismo. Creo que estamos tratando con una ideología extremista, con una especie de convicción fundamentalista religiosa que no está abierta a la razón. Y a Trump le encanta hacer promesas, decir, aquí tenéis una promesa de paz, pero no tiene ninguna intención de cumplir esas promesas. Solo en las noticias de hoy, el peso argentino se está desplomando porque Trump había prometido $20,000 millones a Milei y Argentina, y en realidad no ha hecho nada. Igual que cuando todo promesas para intentar menos es la diplomacia. Y el step cambiación por Rogrus de Trump cumplido ni plofarte una sola de las promesas que ha hecho. Lo que estás viendo hoy es la euforia de una promesa que se romperá en cuanto Israel entre en guerra con Irán. Y puedes imaginarte las consecuencias de eso. Pero quiero continuar con la lógica de lo que estoy diciendo. ¿Qué haces si eres un extremista? Tienes que ser totalitario en lo que respecta al conocimiento. Y Trump ha declarado la guerra a las universidades de Estados Unidos, tratando a los estudiantes que protestan contra el genocidio como enemigos y expulsándolos. Está siguiendo el ejemplo de los donantes sionistas de las universidades, que dijeron que cortarían toda la financiación a Harvard y a otras universidades prestigiosas que no apoyen una posición sionista, específicamente anti-Palestina. Y creo que el trauma que los estrategas sionistas tienen en mente son las protestas contra la guerra de Vietnam por parte de los estudiantes estadounidenses. Los asesinatos de Kent State, donde los manifestantes estudiantiles contra la guerra fueron abatidos. Eso fue lo que llevó al presidente Johnson a dimitir en 1968 y a decir que no se presentaría de nuevo, porque no podía ir a ningún lugar de Estados Unidos sin tener que salir por la entrada de servicio de los hoteles, donde nadie le gritaría, ¿cuántos niños mataste hoy? Todo esto está en sus mentes cuando piensan que no quieren que las universidades y los jóvenes adopten una postura a favor de la paz, porque la paz es asimilacionismo. La paz significa decir paz es everteg tant war hadal kontruken tonto de estas sor kent hai starkon orientes y está oriente mío in quadtur. That is at issue. Well, last December you had U.S. Senator Tom. Bueno, el pasado diciembre el senador estadounidense Tom Cotton presentó un proyecto de ley en el Senado que busca eliminar cualquier uso federal del término Cisjordania y sustituirlo por Judea y Samaria. Y en Florida, el gobernador ha intentado imponer que los libros de texto utilizados en las escuelas del estado reescriban la historia para emplear esta terminología diferente. La terminología en sí misma es una forma de identificación, indica de qué lado del lenguaje se va a hablar. La Cámara de Representantes también tiene un proyecto de ley que establece que el gobierno eliminará todas las referencias a Cisjordania de las discusiones del gobierno estadounidense. Los combates con Gaza pueden continuar, por lo que los colonos israelíes están ahora redoblando su ola de asesinatos contra los palestinos en Cisjordania. Están quemando olivos y destruyendo casas. Jews on the West Bank. They're burning their olive trees. They're destroying their houses. They're bombing all of their. Están bombardeando todas sus casas para expulsarlos. La guerra en Cisjordania es ahora tan cruel como lo fue en Gaza, pero no hay protección militar para esto. Es un síntoma del control de las noticias que esto no se haya debatido en ningún sitio salvo en Internet. Richard dijo al principio del programa que no tiene la información. Nosotros no tenemos acceso a la información. Richard, tú y yo tenemos mejor información que el presidente Trump. Leemos Internet, leemos el periódico, sabemos lo que está ocurriendo. Trump está rodeado de neoconsionistas, y a pesar de que tiene la perspectiva de relaciones públicas que describiste, no comprende la visión de conjunto que tú y yo, y creo que la mayoría de la gente que sigue el canal de Nima, tenemos. Eso es lo que resulta tan llamativo en todo esto.
striking in all of this? Well, I think, time will tell us whether Bueno, creo que, ya sabes, el tiempo dirá cómo se va a desarrollar esto. Puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado al pensar que se está produciendo un cambio en contra de Israel y que esto es un síntoma de ello. Pero déjame darte más pruebas de que podría estar cambiando. ¿De acuerdo? El sistema político británico está ahora en un estado de colapso. Quiero decir, casi todos los puntos de vista sobre Gran Bretaña, tanto dentro como fuera del país, coincidirían en eso. El Partido Laborista ha perdido prácticamente todo el impulso que obtuvo al ganar las últimas elecciones y colocar a Starmer como primer ministro. El Partido Conservador, que gobernó Gran Bretaña durante la mayor parte de los últimos 30 años, está en su agonía final. Podría desaparecer. Es tan débil en este momento de su existencia. Las encuestas están en su contra. Su liderazgo se está peleando entre sí. Es realmente una sombra. Y un partido de extrema derecha, el Partido Reformista, es probablemente el mejor posicionado ahora mismo si hubiera elecciones. Es un partido minoritario con muy poca historia y un hombre muy extraño al frente. Pero lo que está claro es que el programa de deshacerse de un líder laborista muy popular, Jeremy Corbyn, lo cual fue logrado por el señor Starmer, el tipo que ahora está en el cargo, mediante la difamación de Corbyn, culpándole de no ser lo suficientemente vigilante contra el antisemitismo, cuando el verdadero problema era su apoyo a Palestina. Eso se acabó. Es un juego que se puede jugar una vez, pero nunca dos. Es como la amenaza de suicidarse. Puedes interpretarlo muy bien una vez, pero la segunda ya no tiene el mismo impacto. Quiero recordar a todos que hace una semana hubo una huelga general en Italia. Todo el país se detuvo. La gente salió y dejó de trabajar en solidaridad con el sindicato de estibadores, que se había negado a cargar o descargar mercancías israelíes de cualquier barco que atracara en puertos italianos. Y unos días antes de eso, hubo movimientos masivos en toda Francia. El 18 de septiembre, el 2 de octubre y el 10 de septiembre. Esas 3 fechas. Entre todas las banderas que llevaban los millones de personas que llenaron las calles de Francia, había banderas palestinas, visibles por todas partes. No es solo Mamdani en Nueva York. Hay un giro global en contra. Mira, es sorprendente que haya tardado tanto, teniendo en cuenta cuánto tiempo llevan los israelíes haciendo lo que han hecho en Gaza y en Cisjordania. Y dado, ya sabes, la forma en que han tratado a los árabes, que recordemos constituyen aproximadamente la mitad de la población de Israel, existe esta división en el país y todo eso. Ha tardado muchísimo, pero creo que ahora tenemos señales. Reino Unido ha reconocido a Palestina como Estado. La mayoría de los demás europeos también lo han hecho. Irlanda lo hizo hace tiempo, pero España, Italia y Alemania, creo, están a punto de hacerlo. Francia ya lo ha hecho. Quiero decir, el aislamiento de Israel es prácticamente total. Incluso hay conservadores por todo Estados Unidos intentando explicar al pueblo estadounidense que dentro de poco tendremos 10.000 millones de personas en la Tierra y la mitad de ellas, 5.000 millones, serán musulmanas. Aquí hay un problema y cada vez resulta más imposible fingir lo contrario. Todo el dinero de los multimillonarios de Silicon Valley y toda la pericia que ha demostrado AIPAC no son suficientes. No se puede ir en contra de un cambio histórico cuando ha llegado su momento. Puede que Michael tenga razón. Quizá aún no haya llegado. Puede que esté viendo cosas que, incluso en conjunto, no bastan. Antes no lo pensaba, pero ahora sí. Las comunicaciones que he recibido durante el último mes desde Francia e Italia, y un poco desde Alemania, muestran que la cuestión israelí, que en Alemania ha sido durante mucho tiempo muy delicada por su culpa colectiva y todo eso, ya no funciona.
Alternativa para Alemania, la heredera de derechas del pasado nazi, se ha convertido en lo que es ahora, el partido más grande, superando por primera vez a los democristianos en Alemania. Y su postura es inconfundible. Ya no está contenida, como solía estarlo, por el recuerdo del Holocausto. Para los israelíes, esto es indescriptiblemente malo. This is all unspeakably bad news. You put your finger on the really important thing. Has dado en el clavo con lo realmente importante. ¿Qué va a hacer el resto del mundo? Algunos de mis amigos que aún están vinculados al Partido Demócrata han propuesto imponer una especie de compromiso de pureza ideológica a los candidatos políticos. No aceptar ninguna contribución de campaña de AIPAC u otras organizaciones sionistas. Y si aceptan ese tipo de financiación, entonces se pide a los votantes demócratas que los rechacen. Y si ganan las primarias, que se abstengan de votar por ellos, incluso si eso significa perpetuar la dominación republicana del Congreso. Hay que deshacerse de los candidatos financiados por AIPAC que reflejan intereses sionistas. Y más allá de la política electoral, está toda la amenaza inminente de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Citizens United. Esa es la tragedia moderna, tan destructiva como la sentencia Dred Scott que condujo a la guerra civil. El Congreso tiene que aprobar una ley que prohíba las contribuciones privadas a las campañas políticas más allá de un límite determinado, con sanciones por soborno y corrupción contra los infractores. Esa es la única manera de cortar el flujo de dinero que sostiene esta posición podrida, neoconservadora, belicista, oligárquica y contraria a los trabajadores en el Congreso. Sin una legislación de este tipo, Estados Unidos y su sistema político seguirán siendo los de una oligarquía, no una democracia. Una oligarquía controlada por una minoría extremista de instituciones financieras adineradas y neoconservadores internacionales que están alineados con ellas. En última instancia, dependerá de Estados Unidos, y lo mismo se aplica a Europa y a otros países. Depende de esos otros países fuera de Israel liderar el movimiento de oposición al genocidio que está ocurriendo y a toda la idea del nacionalismo étnico y la limpieza étnica que se da en Ucrania contra los hablantes de ruso, en Oriente Medio, por parte de los decapitadores de Al-Qaeda e ISIS apoyados por Estados Unidos que están ahora al frente, y por el propio Israel en Gaza y Cisjordania. Y si reconoces que la guerra de Israel contra Gaza y Hamás va en contra de los principios más amplios de la civilización, principios que han tardado siglos en desarrollarse, las leyes de la guerra, las leyes de la diplomacia internacional, las leyes de las relaciones internacionales, entonces te das cuenta de la atrocidad que supone revertir todo este impulso de un siglo por establecer normas básicas de civilización. Parece que hemos perdido a Michael. Parece que Michael se ha quedado congelado. Sí, déjame continuar mientras esperamos a que vuelva. Permíteme retomar ese punto. Richard, ya que mencionaste el caso de Alemania, aquí está la encuesta que hicieron allí. 3 de cada 5 votantes creen que las acciones de Israel en Gaza pueden calificarse de genocidio. Y esto es significativo, como dijiste. Adelante. This is meaningful, as you've mentioned. Go ahead. But I want to underscore the notion. Pero quiero subrayar la idea de ver esto como un síntoma de un declive mayor, un rechazo activo, de lo que solían ser al menos las reglas y normas oficiales de comportamiento aceptable. Entiendo que en secreto, esos valores son violados por los servicios secretos de muchos países todo el tiempo. Lo entiendo, y no lo estoy cuestionando. Es un problema grave, pero es un paso distinto cuando se hace abiertamente y de forma pública. Y creo que quiero señalar algo que podría incluso ser un argumento en contra de lo que estoy diciendo. He observado, y estoy seguro de que todos vosotros también lo habéis visto, que durante el último mes, en al menos 4 ocasiones de las que tengo conocimiento,
Estados Unidos ha decidido bombardear y destruir barcos en el Caribe que navegaban cerca de Venezuela. Moving in the water near Venezuela. Each time we were told by the president. Cada vez se nos decía por parte del presidente que esos barcos estaban implicados en el tráfico de drogas y que las personas a bordo habían sido asesinadas, impidiéndoles así completar lo que estuvieran haciendo con las drogas. Así que matamos a 11 en un caso, a 4 en otro, y no recuerdo el número de personas en los otros 2 barcos. Bien, en esta situación, el presidente que anunció y autorizó estos actos está actuando como policía, jurado, juez y verdugo. En Estados Unidos, la participación en el tráfico de drogas no es un delito capital. No te maten, incluso declaren culpable. You don't get killed for that. If you're found guilty, you have to have a chance. Tienes que tener la oportunidad de ver las pruebas presentadas en tu contra. Tienes que tener un abogado. Tienes que poder cuestionar y refutar las pruebas. Luego pasa un jurado, y solo si el jurado decide por unanimidad declararte culpable, serás castigado, con el castigo, el 99% de las veces, siendo algún tipo de encarcelamiento. No matamos a esas personas, ¿verdad? No hacemos eso en Estados Unidos. Ya es bastante malo, pero normalmente solo matamos a la gente si ha matado a alguien. Y no hay pruebas, ni siquiera ofrecidas por el presidente, que no mostró ninguna evidencia de nada, de que esas personas hubieran matado a alguien. Y que yo sepa, nadie en ningún cargo oficial del gobierno de Estados Unidos, y no soy un experto, ha expresado ninguna protesta. Después de hacerlo la primera vez, lo hizo una segunda, una tercera y una cuarta. Es increíble. Es el asesinato oficial de personas sin necesidad de pruebas, sin procedimiento, sin debido proceso, sin presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Nada. Y la pena máxima, la ejecución. ¿Soy el único aquí que encuentra esto absurdo? ¿Por qué harías algo así? Olvida si es correcto o no que esas personas estuvieran involucradas en drogas, no lo sé. Pero tanto si lo estaban como si no, ¿por qué harías algo así? ¿Por qué sería tan difícil que tu marina, que está allí, arrestara a esas personas? De acuerdo. Abórdales, revísalos, ¿sabes? Tráelos de vuelta y somételos a ello. ¿Por qué no harías eso? ¿Por qué los matarías primero? Y aquí está mi respuesta otra vez. Lo que veo, y me encantaría estar equivocado, es desesperación. Veo a gente reuniéndose en una sala. Tienen que hacer algo. Tienen esa mentalidad. Estamos perdiendo algo. Debemos actuar de una manera que, con suerte, genere apoyo. Y ya sabes, ir a la guerra, al menos durante unas semanas o meses, consigue eso. Es terrible cómo se desmoja un stalwart de producir for. Insi la experiencia stalwart at the loss in Afghanistan. In Vietnam, in Afghanistan, those wars were lost in part because the Americans. Esas guerras se perdieron en parte porque el pueblo estadounidense dejó de apoyarlas como lo había hecho al principio. Lo mismo ocurre en Irak. Pero durante un breve tiempo se obtiene un impulso y ahora se está actuando. Mira, todas las leyes del mundo prohíben que un país mate a personas en los barcos de otro país y afirme que estaban involucradas en alguna transacción que no nos gusta, la cual ni siquiera castigamos con la pena capital. Es un comportamiento extraordinario por parte de un régimen que se comporta de manera extraordinaria. Así que veo un nivel de desesperación, y lo menciono porque creo que debería tenerse en cuenta al analizar todas estas otras cuestiones, porque esa histeria, esa desesperación, está operando en todos los ámbitos. Sí. Parece que Michael está teniendo algún tipo de problema con su conexión a Internet, Richard. Vale, quizás deberíamos... Muchas gracias, Richard, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. En Twice Thompson, Pro Pive Black and Hang, their Brooksmith Menu. Nos vemos. Bye-bye.